8 de la mañana con 47 minutos, 8 con 47 minutos. Saludamos a esta hora a Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, que se encuentra con nosotros vía telemática. Señor Rosero, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. ¿Cuál es el nivel de afectación al momento del sector productivo, en este caso del sector exportador, producto de estos 4 días ya de movilizaciones y de paralización del país? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un saludo desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Desafortunadamente, al igual que en octubre del 2019, el sector exportador, el sector productor en general de la Sierra Centro, Norte, particularmente, bueno, lo propio pasa en la Sierra Sur, se ha visto afectado con un balance, un impacto absolutamente negativo, porque las manifestaciones perdieron la oportunidad de demostrar que podían hacer una protesta pacífica. Nosotros hemos sido víctimas, no en uno ni en dos, sino en múltiples episodios de invasión por parte de los manifestantes a las plantas productoras, a las fincas florícolas. Hemos sido víctimas de amedrentamiento a los trabajadores para que puedan unirse al paro, caso contrario tendrán consecuencias en su integridad. Están interrumpidos los canales logísticos, de tal suerte que los productos, en su mayoría perecibles, no pueden salir hacia las ciudades, hacia los puertos, aeropuertos, y por lo tanto se han cancelado ya los contratos y los pedidos que teníamos a nivel internacional. Lo propio, los trabajadores no han podido llegar desde sus hogares hacia las plantas, o aquellos que logran llegar no tienen la certeza de si van a poder regresar. En fin, hay una cantidad de exacerbaciones que han hecho que lamentablemente todas estas manifestaciones se hayan distanciado completamente del espíritu que había anunciado originalmente la dirigencia indígena, y por eso nuestro exhorto ha sido a que ellos la puedan recuperar con sensatez y con responsabilidad, considerando que esto nos está generando una pérdida, si uno quiere dar una cifra, a pesar de que lógicamente las secuelas las vamos a ver mucho más adelante, probablemente en producción y empleo, de alrededor de 3.2 millones diarios, es decir, ya vamos acumulando, sobre todo, como decía, en productos perecibles, cerca de 10 millones de dólares en pérdida en producción y exportación en las provincias y cantones de la Sierra Centro y Norte del país. ¿Tienen cifras ya del nivel de afectación en términos económicos y de todo el sector exportador? ¿Cuál es el específico que más afectación tiene? Sí, lo que señalaba, básicamente, sobre todo en los productos que están vinculados en la parte de la Sierra Centro y Norte, es alrededor de 3.2 millones diarios que dejan de comercializarse y de embarcarse hacia los diferentes mercados de destino a nivel internacional. Ya tenemos alertas de que, por ejemplo, en Quevedo también las conexiones para el transporte de cartón para el sector bananero también han sido afectadas. Es decir, esto empieza a tener una repercusión mucho más amplia que solo los productos de la sierra. Nosotros calculamos que para el sector florícola y brocolero están las mayores afectaciones. Ellos componen casi el 80% de toda la afectación de no poder salir y comercializar los productos. Y claro, esto se suma también a otros productos que, si bien no necesariamente se exportan, pero que son de consumo básico de la canasta de las familias, como por ejemplo la leche, los huevos, la proteína animal. Como seguramente se vio en redes sociales el día de ayer, desafortunadamente volvemos a tener imágenes en donde la leche es tirada, cuando hoy en día todos como país hemos asumido una lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil. Digamos, en nuestra opinión, lógicamente, esto son los efectos de tener un descontrol absoluto que lleva hacia la violencia. Las protestas que probablemente de manera legítima tienen una base de discusión que puede ser resuelta sobre los canales de diálogo que ya institucionalmente existen en democracia. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted. ¿Son realmente críticas, digamos, las cifras en cuestión de pérdidas económicas, no solo para el sector empresarial, sino para el sector productivo en general? Usted hablaba hace un momento, y eso nos genera mucha preocupación, que esto termine afectando también a, digamos, las plazas de empleo que actualmente existen en el país, que está tratando como de reactivarse después de la crisis económica y la crisis pandémica que hemos vivido en los últimos 2 años. Pero de parte del gobierno, ¿ustedes han sentido que hay, digamos, esa
predisposición como para poder sentarse con todas las partes a resolver este conflicto, o notan que también, como hay, y usted lo ha dicho hace un momento, de parte de los manifestantes, un nivel de beligerancia, hay también ese mismo nivel de violencia y de agresividad por parte del gobierno? Voy a dividir mi respuesta a su pregunta en dos partes, Alexis. La primera es que efectivamente uno de los primeros afectados que tiene rostro es justamente la recuperación del empleo. Hay 150,000 familias en toda la sierra que dependen de la actividad productora y particularmente exportadora de los productos que ya mencioné. Muchos de ellos están significativamente vinculados justamente a las comunidades indígenas con las cuales esta dirigencia ha tenido la indolencia de no permitirles trabajar. Entonces, lógicamente, yo coincido en que justamente el retroceso que tenemos después de 2 años que nos ha costado tratar de recomponer las estructuras del empleo después de una pandemia que fue devastando gran parte de la capacidad de producción, pues bueno, hoy nuevamente volvemos a tener ese golpe de retroceso. La segunda parte de mi respuesta respecto a la apertura que tiene el gobierno, bueno, ambos tienen la obligación, y nosotros desde el sector empresarial, obviamente nuestra aspiración, nuestra expectativa, y hemos aunado esfuerzos para servir de plataforma si es que es necesario, para que se sienten las bases mínimas de diálogo, no solamente con el sector que ha propuesto la manifestación en este momento, sino en un esquema mucho más amplio en donde todos los sectores, actores sociales, políticos, el sector empresarial propiamente, academia, puedan involucrar todas sus legítimas expectativas respecto a lo que se necesita y cuál es la visión de país que necesitamos componer para poder llegar a esta base de los consensos. Pero lo que sí nos queda claro, Alexis, es que si hay un aprendizaje que nos quedó después de octubre del 2019, es que la solución no llega por imposición y que por lo tanto todas las secuelas que debimos enfrentar en aquel momento, sobre todo se lo hablo en primera persona porque el sector exportador en 2019 creo que fue uno de los sectores que más sufrió la afectación directa, es que todo esto después tiene consecuencias, heridas, que son muy difíciles de cerrar en términos productivos, más allá de la afectación específica económica que podemos tener en este momento, sino que después en el tiempo se va viendo porque empezamos a perder esa capacidad de producir, esa capacidad de mandar empleo y esa capacidad de ser creíbles para poder generar inversión propia. Ni siquiera hablo solamente de la inversión extranjera que se puede traer, sino inversión propia, porque empezamos a tener una inestabilidad y lo peor que le puede suceder a la producción es tener esa falta de previsibilidad y confianza para poder generar sus propias condiciones. Así que en alguna medida el llamado es efectivamente a que en este caso las dos partes, pero en un sentido mucho más amplio del llamado al nivel nacional, podamos concordar a través de un mecanismo de diálogo básico y mínimo para llegar a consensos. Estos dos escenarios, el conflicto social que vive el país desde el pasado lunes, sumado a lo que nos deja en cuestión de afectación también a las exportaciones del Ecuador, la guerra y el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Cómo les están poniendo a ustedes, digamos, en cuestiones de números, de cifras y eso finalmente al Ecuador como país, en qué circunstancias nos está dejando, Javier? Esa es una muy buena pregunta porque nosotros ya venimos de un año en el que por efectos externos, como por ejemplo la crisis logística, justamente lo que se acaba de señalar, el desate del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ya para sectores que son intensivos en hectareaje, intensivos en talento humano como el florícola, el bananero, el cafetalero, ya tenían una dependencia, una interacción muy importante con lo que pasaba con el comercio internacional con Rusia. Después de haber absorbido ese golpe, después de que tenemos todos los indicadores de volumen de envío hacia Rusia y la zona euroasiática en rojo, tener que enfrentar adicionalmente este nuevo problema que además viene en 2 vías, Alexis, y eso justamente me despierta su pregunta, porque no solamente que los productos hoy no pueden salir, sino que también tenemos un problema de que al agro no le están llegando los insumos necesarios para poder seguir transformando, produciendo los productos, además que luego no los vamos a poder sacar, pero en este momento ya empezamos a sufrir un desabastecimiento de esas materias primas, de agroinsumos, agroquímicos. Entonces, dado que
la comunicación vial está cortada en las dos vías, entonces tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda tenemos un cortocircuito que no permite que la producción se mantenga. Y claro, lo peor que vamos a enfrentar en estos días es que si esto se mantiene así, vamos a ver algunas plantas desafortunadamente que van a tener que parar su producción porque ya no tienen que procesar, porque la materia prima no está llegando y al mismo tiempo lo que ya se tenía predispuesto para salir, programado para el despacho, no está saliendo. Entonces, claro, nuevamente esto lo que genera es que ya tenemos llamados de atención de varios clientes a nivel internacional, compradores a nivel internacional. Pueden cerrarles esos contratos o terminarles anticipadamente porque no, están incumpliendo involuntariamente, pero estarían incumpliendo esos contratos, por un lado, Javier, y por el otro, esos productos que no se han podido exportar o que no han podido salir, ¿qué va a pasar con eso? ¿No hay manera de introducirlos en el mercado local? Sí, efectivamente, con la primera parte de la pregunta, lo que está ocurriendo es eso. De hecho, ya nos pasó en octubre del 2019, perdimos varios compradores a nivel internacional porque lógicamente el incumplimiento que se da, más allá de que las razones puedan ser entendibles, ellos lo que privilegian es la estabilidad y la regularidad en los envíos. Entonces, que ya haya pasado en una ocasión y que pocos años después vuelva a pasar, a los compradores internacionales les da la percepción de que podemos ser un proveedor con muy alta calidad, pero desafortunadamente muy poco confiable en términos de la estabilidad que se puede tener al interno para poder cumplir con esos contratos, porque no podemos llegar a los puertos y aeropuertos. Entonces sí, efectivamente ya tenemos varios anticipos de que si no se llegan a cumplir los contratos en los tiempos en los que se ha programado, pues simplemente vamos a perder no solo ese envío, sino el cliente por completo. Y después recuperarlo es una tarea, es un desafío bastante complejo. Ahora, respecto a la segunda pregunta, pues bueno, efectivamente el problema que vamos a seguir palpando en el transcurso de los próximos días es que mientras se sigue profundizando y se sigue agravando la escasez, el desabastecimiento de lado y lado, no podemos nosotros darle otro destino, porque con la crisis logística que estamos viviendo en este momento, el problema es que un cupo, un espacio que logremos conseguir en un buque o en un avión, sale ese mismo momento y si se lo perdió el buque o el avión con o sin brócoli, con o sin flores, se fue. Y volverlo a conseguir en un momento en donde prácticamente es muy difícil encontrar un espacio es imposible. Y al ser perecibles, en su gran mayoría los productos que están afectados por esta manifestación, entonces es básicamente imposible, porque cada día que pasa de maduración, tanto en las flores como en frutas, hortalizas, hace que vaya perdiendo cada vez más su posibilidad de categorizarlo con la más alta calidad, porque está embodegado, porque está en el camión esperando poder pasar, y lógicamente eso es un día menos de venta en percha y ya no tiene el mismo valor. Muchísimas gracias, Javier, por habernos contado la realidad de que está enfrentando este momento el sector productivo. Le agradecemos por haber participado en esta entrevista. Javier Rosero, vicepresidente ejecutivo de FedExport, que ha estado con nosotros. Gracias, Javier. Muy amable, gracias.